Bueno, usted es Fernando Prieto, ecólogo, doctor en ecología, ¿correcto? Director del Justo. Observatorio de la Sostenibilidad y es miembro de la plataforma Extinction Rebellion. Sí, exacto. Y bueno, aparte, pues hemos visto que tiene numerosos artículos acerca del tema de la sostenibilidad, el colapso, el medio ambiente en el país. Pues con esta presentación, la primera pregunta que nos gustaría hacerle es, desde su posición, la lectura que podría hacer de la situación actual del planeta en cuanto a tanto a situación ecológica o medioambiental, sobre todo desde el punto de vista de los recursos y la sostenibilidad que podamos llevar a cabo, los recursos que le quedan al planeta. Bueno, yo creo que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Si nosotros miramos la evolución de las temperaturas, veríamos pues eso, que el año 2020 ha sido el año récord en el mundo en temperaturas y en España ha sido récord también, igual que el año 2017. En el mundo ha sido 2016 y 2020, pero en España 2017 y 2020, ¿no? Entonces es que los registros indican que es que no es que vaya a haber cambio climático, es que ya estamos en mitad del cambio climático, ¿no? Lo cual es una situación bastante complicada, ¿no? Y hay otra serie de indicadores, yo que sé, como el deshielo de los polos, que veíamos ayer unos datos nuevos de, ¿sabes?, de la NASA, o, ¿sabes?, el aumento de las temperaturas del mar o la acidificación del mar. Entonces hay un montón de señales que nos indican que las cuestiones meteorológicas están en situación muy complicada, ¿no? Esta semana vamos a publicar un informe de la evolución de las temperaturas en España y también indica, pues eso, comunidad a comunidad, y todas las estaciones de España prácticamente están indicando que están aumentando las temperaturas, ¿no? Y además están pasando estos fenómenos meteorológicos extremos, pues como estamos viendo, ¿no? Las danas o estas últimas semanas también con el tema de las olas de frío, pero también las olas de calor, las sequías, etcétera, ¿no? Entonces estamos totalmente inmersos en el cambio climático, ¿no? Y por otra parte, a nivel mundial, sí que estamos viendo un cambio muy importante en las actitudes de los que toman decisiones, ¿no? Yo creo que el que Biden, teniendo el Congreso y el Senado, pueda adoptar unas medidas hacia la sostenibilidad, volviendo al Acuerdo de París, como ha hecho estos días atrás, realmente son señales muy positivas, ¿no? También se acaba de cargar el gran pipeline, ¿cómo se llama? El gran eh, oleoducto que iba a atravesar todo Estados Unidos, desde Canadá, desde las zonas de fracking y tal. Entonces son señales muy poderosas para que de alguna forma los mercados y los capitales se lo empiecen a tomar en serio, ¿no? China ha anunciado también una descarbonización total para el año 2060. Entonces, de alguna forma sí que hay una situación muy esperanzadora para que realmente se cambie esta situación, ¿no? O sea, por una parte disminución de emisiones y por otra parte adaptación al cambio climático. Eso no quiere decir que se vaya a conseguir, sino que realmente estamos metidos en una dinámica complicadísima en la que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer cosas como absolutamente increíbles para que esto funcione, ¿no? Entonces, por eso se le está llamando a esta la década de la acción, pero es que realmente es que no queda más remedio, o sea, porque es que estamos en una situación muy comprometida, ¿no? Entonces, bueno, sí. Con todo esto que dice, sería esperanzador y sería importante apostar por las energías renovables. La verdad es que no queda más remedio. Sí, las energías renovables son uno de los ejes importantes que hay que utilizar para de alguna forma usar. Por supuesto tenemos que usar menos energía todos, ¿no? Pero sí que hay que cambiar las energías contaminantes que están emitiendo mucho CO2 por energías que emiten menos CO2, ¿no? Entonces ahora mismo es el objetivo y en este sentido yo creo que tenemos que utilizar cuantas más energías renovables mejor. Luego es ver qué tipos de energías renovables, dónde las ponemos. Por ejemplo, porque no hay tejados solares en este país. O sea, tú miras por donde miras, desde la ventana esa que tenéis ahí, seguro que estáis viendo tejados, y es que no hay un solo tejado solar en España. O sea, entonces, no sé, la media era como, yo creo que en Alemania había 1,3 millones de tejados solares y en España había 10.000 la última vez, ¿no? Entonces es que es ridículo que en el país del sol no tenga todo el mundo sus placas solares en el tejado, ¿no? Nosotros hicimos un informe hace poco, el año pasado, que se titulaba 1 millón de tejados solares, pero es que realmente tenemos que ponernos todos un tejado solar y empezar a usar la energía desde nuestra
desde nuestro propio tejado, ¿no? Entonces esto contrasta, por ejemplo, con los grandes parques solares que están instalando, se están haciendo, estos días salían unos datos de las grandes superficies que se están quitando de zonas rurales y de zonas agrarias y forestales para hacer grandes parques solares, que es cierto que habrá que hacer de ellos, pero lo lógico es lo primero poner en todos nosotros unas placas solares para primero disminuir nuestro consumo de electricidad, o sea, disminuir nuestra dependencia de las grandes compañías eléctricas y tener una energía mucho más pensada en el autoabastecimiento, etcétera, ¿no? Que también nos va a obligar también de alguna forma a disminuir nuestros consumos energéticos, ¿no? Y ser mucho más responsables de nuestro propio consumo, ¿no? Entonces, en este aspecto sí que había que hacer una revolución para que todo el mundo tenga todas sus placas solares, tanto para agua caliente como para energía solar, por ejemplo, ¿no? Pero a escala mundial sí que es cierto que es necesario muchas más energías renovables para ir sustituyendo absolutamente todo el carbón y todo el gas que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, el carbón ya se ha cerrado prácticamente todo, pero ahora quedaría el tema del gas hasta que podamos hacer esta transición, ¿no? Ha dicho que Tratarme de tú, por favor, de tú. que están, digamos, deforestando zonas para instalar placas solares, mientras que en los tejados de las viviendas no hay. ¿Esto se está haciendo? Sí, ahora mismo se están instalando grandes instalaciones solares sobre zonas forestales y sobre zonas agrícolas, que es mucho más interesante mantener las zonas agrícolas pues, para producir y zonas forestales para que haya biodiversidad en vez de coger y utilizar nuestros tejados, ¿no? Eso es algo absolutamente ridículo el no hacerlo, ¿no? Tiene mucho menos impacto ambiental y es algo que tenemos que hacer, pero ya vamos, tenemos que exigir esto. Imaginamos que aquí pues habrá una serie de intereses de poderes, gobiernos, empresas y tal. El otro día veíamos una noticia hay un proyecto en Desavisión 2030, que imaginamos que tendrá que ver con Objetivo 2030 y todo esto. Y la idea es ir cambiando las fuentes de energía actuales por las renovables. Según leímos, esto iba a tener un coste en la factura y en lo que vamos a pagar los ciudadanos por ese cambio. ¿Tiene esto que ver, por ejemplo, con la subida reciente del gas y la electricidad? La verdad es que el tema eléctrico en España es tan complicado y tan extraño que si alguien te dice que lo entiende, te está mintiendo, o sea, es que es imposible, o sea, es que si alguien te dice que te lo puede explicar es que no lo ha entendido él, vamos, o sea, es que la mezcla de intereses que hay es tan compleja y tan extraordinariamente extraña con diferentes grupos de interés que es absolutamente imposible entender, ¿no? Pero lo que sí está claro es que en España estamos pagando una de las energías más caras de toda Europa, tanto vosotros como todos los usuarios españoles. Entonces, sería muy lógico, primero, disminuir este gran precio que tenemos de energía. Esto también está relacionado con los beneficios que están obteniendo las 5 grandes empresas eléctricas. Estaríamos viendo que las grandes empresas eléctricas en este país están duplicando en beneficios a las europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces sería mucho más lógico pues, que disminuyera estos beneficios y que a nosotros tuviéramos una energía mucho más ecológica, más saludable, más barata, etcétera. Eso para empezar, ¿no? Ya en determinados momentos, lo que ha pasado estas semanas pasadas con los grandísimos precios de la electricidad se debe al propio mercado eléctrico, que es lo que han hecho ellos para ganar siempre, ¿no? Entonces hay un sistema de precios que se llama marginalista, que primero entran las energías más baratas, que sería la hidráulica, eólica, etcétera, y luego al final van entrando otras energías y al final entra gas, ¿de acuerdo? Entonces, con el último kilovatio que necesitas, si entra el gas, al final vendes todo a precio de gas, con lo cual estás vendiendo la energía hidráulica o la energía eólica a precio de gas, lo cual automáticamente te produce unos beneficios enormes sobre las empresas estas. Y estas propias empresas son las que están diciendo cuál es el mix que está entrando de energía, ¿no? Entonces, claro, estamos haciendo unas cosas, es como si, no sé, si yo te doy un crédito y tú me tienes que decir cuánto, ¿sabes? Yo te digo cuánto me tienes que deber, ¿no? ¿Sabes? Entonces es absurdo, o sea, en vez de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Todo el tema eléctrico, por ejemplo, en este país está relacionado con el boletín oficial del Estado y en el boletín oficial del Estado puedes absolutamente cambiar todas estas cuestiones una a una y realmente podrías hacer un sistema eléctrico mucho más razonable, más barato para todo el mundo y que fuera mucho más ecológico, ¿no?
Entonces sí que es cierto que otros países lo han hecho hace años y ahora aquí se está empezando a hacer, pero bueno, yo no confío mucho en que esto se vaya a hacer ni en esta legislatura ni en la siguiente, ¿no? También están muy relacionadas pues las empresas con los políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de Nagas, por ejemplo, es que no tiene sentido que haya ahí no sé cuántos expolíticos, ¿no? Ahí en el Consejo de Administración, ¿no? Entonces que es muy difícil que esto cambie mientras no se pongan tecnócratas o se pongan técnicos para, de alguna forma, con el objetivo claro y directo, uno, de disminuir los precios que estamos pagando todos los españoles de electricidad. Ya no estoy hablando de los impuestos, que eso también se podría disminuir, ¿no? Y el mercado eléctrico es que no tiene ningún sentido, vamos, que es algo absolutamente... es para soñar todo esto, ¿no? Es como lo de los tejados solares que hablábamos antes, ¿no? Es que no hay ninguna razón lógica para que en el país del sol, o sea, que haya mucho más placas solares en Bélgica que en España o que en Alemania. Es que son las propias empresas que están ahí, que lo han estado retrasando durante años y decenios, y entonces al final ya, claro, salta el tema porque es que es absurdo, ¿no? No puedes parar el mar, ¿no? Entonces no puedes parar que la gente se ponga una placa solar en su casa, ¿no? En Inglaterra tú vas al IKEA, compras 2 placas solares, las pones en tu tejado y directamente empiezas a coger electricidad. Entonces esto aquí, vamos, te meten en la cárcel, o yo qué sé, son cosas absolutamente absurdas en este tema, ¿no? Podéis empezar ahí en Cádiz a hacerlo. Bueno, y frente a las empresas, los partidos políticos y todos estos intereses que pueden tener la energética, también están, bueno, las plataformas y otras organizaciones. Entonces, si quieres, hablemos un poco, Fernando, de Extinction Rebellion y qué acciones se llevan a cabo relacionadas con la sostenibilidad energética desde esta parte de... Bueno, Extinction Rebellion yo creo que es lo más importante que ha pasado durante los últimos 15 años, iba a decir, ¿no? En los temas ambientales o en los temas... de alguna forma sí que ha llevado a un montón de gente joven, a un montón de gente que no estaba relacionada con los temas ambientales o, ¿sabes? Un montón de nuevas generaciones que de alguna forma se han empezado a implicar o a creer que hay que cambiar las cosas y a tomarse los temas en serio, ¿no? Sí que tendríamos que decir que los movimientos ecologistas actuales de alguna forma creo que se han dejado llevar un poco por la inercia de tener ahí como cierta preponderancia, etcétera, y muchas veces yo creo que no han llegado a toda la gente y a toda la calle, ¿no? Entonces yo creo que movimientos como Extinction Rebellion o, por ejemplo, Fridays for Future, por ejemplo, sí que están llegando y están organizando manifestaciones que eran impensables hasta hace unos años, ¿no? También introducen, por ejemplo, el tema del arte, introducen una serie de temas que son muy novedosos, las movilizaciones, etcétera, que yo creo que han llegado muchísimo a la gente, ¿no? En temas de sostenibilidad sí que de alguna forma sí que están muy centrados sobre todo en el tema de emergencia climática y yo creo que es algo que se ha sabido hacer muy bien con lo que es contar la verdad. De alguna forma hay mucha más preocupación ahora en la sociedad española que hace 2 años o que hace 3 años, ¿no? Sí que es verdad que los datos son cada vez más preocupantes, ¿no? Y sí que es cierto que ahora, por ejemplo, tendría que introducirse en el tema de la Asamblea Ciudadana, que como sabéis mejor que yo, perdón, es como la tercera propuesta de Extinction Rebellion, y esta Asamblea Ciudadana de alguna forma sí que llevaría como la democracia directa a preocuparse por los temas ambientales y de sostenibilidad, ¿no? De alguna forma los retos a los que nos presentamos son tan importantes durante los próximos años que sería muy bueno que las decisiones se tomaran entre todos, sobre todo basadas en decisiones y en informes científicos, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, los fondos de Next Generation que van a llegar ahora a España se pueden hacer de 2 formas, bueno, como todo, ¿no? Pero sí que se puede hacer que se tomen las decisiones también por los de siempre, los que han tomado las decisiones hasta ahora, con lo cual es muy poco probable que salga algo diferente a lo que ha pasado hasta ahora, o que realmente las asambleas ciudadanas tomarán decisiones y se tomarán de alguna forma ver qué se hace con estos fondos de una forma mucho más democrática, y ahí, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana sí que tendría mucho que decir, ¿no? En España sí que se prometió que iba a haber una Asamblea Ciudadana a principio del año pasado, pero ha pasado todo el año y no se ha hecho. Entonces se dijo que era por la COVID, etcétera, pero bueno, estamos viendo que el Congreso se reúne todos los días, hay cientos de congresos por todas partes y esto no se ha hecho, ¿no? En Francia y en Inglaterra, en el Reino Unido sí que han funcionado y por lo menos sí que han movilizado una gran preocupación de la población hacia los temas de emergencia climática y tal, ¿no? Cosa que aquí en este país todavía no se ha hecho y no sabemos por qué se sigue aplazando este debate, ¿no? ¿Cuál es el objetivo más a corto plazo que tiene la organización en España? ¿De Extinction Rebellion dices? Oh.
No lo sé, vamos. Eso, tú sabes que las decisiones en Extinction Rebellion son algo absolutamente son muy complicadas, ¿no? Pero yo creo que el tema de la Asamblea Ciudadana sí que tendría que ser un objetivo así como prioritario, ¿no? Yo creo que la gente ya sabe, todo el mundo, que hay emergencia climática, entonces ahora hacer una Asamblea Ciudadana que fuera por una parte vinculante, de una forma que las decisiones que tomara esa Asamblea Ciudadana tuvieran que ver con los presupuestos generales del Estado y con lo que adoptara el Parlamento. De acuerdo que esto no ha pasado en Francia, pero sí que es un tema que tendría que salir. Y por otra parte, si estuviera relacionado con estos fondos Next Generation, ¿no? De alguna forma, ¿sabes? Sabemos que hay una crisis brutal, la tercera ola sigue avanzando todavía más, está la desigualdad emergiendo también de una forma mucho más brutal, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que sí que Extinción Rebelión tendría que adoptar un punto de vista fuerte respecto a las asambleas ciudadanas, pero que fueran vinculantes y que estuvieran relacionadas con el dinero, ¿de acuerdo? O sea, ya no estamos hablando solo de que la gente haga, entonces buscar buenos equipos, buscar buenos expertos, profesionales, etcétera, para de alguna forma sí que las decisiones se tomen en relación a las prioridades que hay ahora mismo, ¿no? Sobre todo desigualdad, cambio climático, biodiversidad, etcétera, ¿no? Y no se permita lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que es bastante catastrófico muchas de las decisiones que se están viendo ahora mismo, ¿no? Del gobierno, quiero decir. Bueno, ya que hablamos de Asamblea Ciudadana y mientras eso pasa y no, ¿qué acciones individuales podemos llevar a cabo, incluir en nuestra rutina los ciudadanos a nivel individual para colaborar con la sostenibilidad, con un uso más responsable de las energías, etcétera? Ya, esta pregunta es complicada siempre, ¿no? Pero yo la verdad es que huyo de alguna forma en lo que es la responsabilidad individual de cada uno de ellos, porque esto sí, o sea, sí que creo que, bueno, mucha gente, ¿no? Que hay una pirámide de responsabilidades, ¿no? Es decir, el CEO de Coca-Cola o de Nestlé tiene mucha más importancia en lo que él haga que millones de nosotros, ¿no? O un alcalde o un presidente de diputación o el presidente de un partido, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que hay una pirámide. Entonces, de alguna forma las actuaciones que hagan cada uno de estos son muchísimo más importantes por escala que las que hagamos nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque nosotros hiciéramos lo más ecológico posible, no lograríamos gran cosa. Esto está mal decirlo, pero es así de triste. O sea, es que podríamos irnos todos prácticamente. Entonces, de alguna forma, mientras no se tomen esas decisiones importantes respecto a movilidad, respecto a energía, respecto a alimentación, va a ser muy difícil cambiar la tendencia del mundo, que como estamos viendo es que vamos en una senda pues, hacia el colapso, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente complicada si no cambian las tendencias. O sea, nosotros estos datos los miramos todos los años y ojalá este año, palabra, hubiera cambiado todo y dijéramos que bien, empieza a bajar las temperaturas en España, pero es que hasta ahora no es así. O sea, si queréis que damos el año que viene, decimos, bueno, pues afortunadamente han bajado las temperaturas en el 2021, ¿no? O ha disminuido la calidad del aire o han mejorado, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que hay una serie de actuaciones que uno puede hacer como persona, ¿no? O como persona individual, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que está por una parte lo que sería nuestras decisiones como votante. Entonces, como votante sí que podemos elegir las opciones que de alguna forma se acerquen más a estas opciones. Otra de las capacidades como persona es las propias decisiones en consumo, producción, etcétera. Entonces, de alguna forma sí que hay un montón de actuaciones que nosotros podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Desde pues, utilizar menos el coche para contaminar menos, quizás viajar menos también en avión, quizás ¿sabes? El tipo de ropa, o sea, hay un montón de actuaciones que nosotros podemos ir haciendo, alimentación, etcétera, que sí podemos ir haciendo, consumir productos de proximidad, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay un montón de pequeñas acciones que nosotros vamos a poder ir haciendo, ¿no? Pero va a ser mucho más importante nosotros como profesionales o como, por ejemplo, en comunicar las cosas o como tomar estas decisiones a escala más global, ¿no? O exigir en nuestro ayuntamiento que haga estas determinadas acciones más que nosotros solos, cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Esto depende de donde se diga, es un tanto complicado y te pueden cortar la cabeza, vamos. ¿Qué? Pero no estoy diciendo que no se haga, ¿sabes? O sea, pero también que muchas veces se culpabiliza mucho al ciudadano último de a pie, ¿sabes? Del tema global, y es que no es así. O sea, es que es... Había un escritor, George Monbiot, que escribió hace poco que decía que el gran éxito de este sistema había sido culpabilizar a cada uno de los ciudadanos de lo que está pasando. Y es que, ¿sabes? Yo no soy responsable de las emisiones, ¿sabes?
Me encantaría a lo mejor, pero es que no lo soy, ¿sabes? Ni vosotros tampoco. Entonces hay determinados, ¿sabes? Cuando tú enciendes la energía, te encantaría tener una energía que no contaminara, etcétera, pero tú enciendes la energía porque necesitas energía, o sea, y tú no eres responsable del mix energético ahora ni de las decisiones erróneas que se han tomado durante los últimos 20 años en este tema en España, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que distinguir es que incluso además la gente habla de coansiedad o, ¿sabes? Entonces yo creo que no tenemos que culpabilizarnos prácticamente de nada en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos exigir mucho más a los que tienen que tomar las decisiones. Puede que esa sea la responsabilidad entonces, ¿no? La exigencia. ¿Qué, perdón? La responsabilidad individual de cada uno sería la exigencia, más que... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Incluso más que las propias votaciones o así cada 4 años, ¿no? Si de alguna forma el exigir o el comunicar que esto le vaya llegando a más gente y que la gente le llegue esta información, yo creo que eso es muy importante, ¿no? En concreto lo que estáis haciendo vosotros yo creo que es muy interesante. Gracias. Sí, porque le llega a mucha más gente, ¿de acuerdo? Es como difundir el tema para que la gente se lo empiece a creer y a tomárselo en serio esto, porque el tema es como muy serio, es que es verdad, o sea... Y con respecto a lo último que decía Fernando, ya para terminar, con respecto a responsabilidad a la población individual que se le exige, ¿no? Como se nos está exigiendo últimamente con esta crisis sanitaria, ¿no? Y la cuestión de salud pública que es la pandemia. No sé si te meto en un aprieto, como ecólogo, esto ¿qué tal? O sea, ¿cómo está suponiendo no solamente a todo, para todo lo que es, sino también en cuestiones de ecología y de cambio climático y de cómo estamos tratando a la naturaleza, ¿no? Y al mundo. Sí que es cierto que parece que el origen de la pandemia estuvo, ¿sabes?, relacionado con la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y hasta ahora sí que se ha hablado muchísimo del cambio climático y se ha hablado muy poco de biodiversidad, ¿no? Entonces sí que es cierto que el otro gran eje que va a mover de alguna forma todo esto va a ser, por una parte, el tema de la conservación de la biodiversidad, ¿no? El tema de mantenimiento de bosques, el tema de conservación del agua, el tema de sistemas agrarios, el hacer una política agraria y hacer unos ecosistemas agrícolas mucho más sanos, etcétera. De alguna forma sí que va a determinar que estemos también más adaptados al cambio climático. Es decir, van a ser dos temas que van a estar muy relacionados, ¿no? Y esto con la COVID-19 la verdad es que es muy complicado, ¿no? O sea, yo no tengo la certeza de que si nosotros empezáramos ahora a conservar la naturaleza mucho más en España no fueran a haber otras, ¿sabes? Otros saltos, ¿sabes? O otras posibles pandemias en los próximos años, ¿no? Pero de alguna forma sí que es otro de los ejes en los que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y respecto a los contagios y tal, la verdad es que no sé si es mejor, ¿sabes? O sea, pero sí que parece que las decisiones que se están tomando parece que son las lógicas y las que se están tomando en otros sitios, ¿no? Yo no sé, ¿sabes? Al principio cuando pasó todo esto en España, yo creo que en España éramos como los peores del mundo, ¿no? Pero luego sí que se está viendo que otros países lo están haciendo o están cayendo exactamente en los mismos errores y con otros tipos sin comunidades autónomas, con otro tipo de decisiones, incluso con más comunidad científica y de alguna forma sí que se está viendo que otros están fallando, ¿no? Pero de alguna forma sí que es evidente que ha habido unos fallos clamorosos y, ¿sabes? Sí que han costado muchísimas vidas, ¿no? El tema es muy complicado, vamos. Sí que sería muy bueno aplicar una evaluación de políticas públicas y buscar una rendición de cuentas de todo lo que se ha pasado hasta ahora en este país con el tema de la COVID-19. En Alemania se está haciendo en un montón de países, sería muy bueno hacerlo. Aquí no pasa nada por hacerlo, ¿sabes? Pero sí, la rendición de cuentas siempre es importante, ¿no? Tengo una última pregunta rápida, que es, ¿hay algún punto en el que ya no haya vuelta atrás? ¿Hay alguna fecha o se puede decir una fecha en la que se diga, vale, no lo hemos conseguido, ya podéis hacer lo que queráis, que el planeta... Qué horror. Sí, la verdad es que últimamente los científicos hablan mucho más de lo que se llaman los tipping points estos, que de alguna forma en algún momento se produce, pues se desencadenan una serie de acciones que no se preveían anteriormente, ¿no? Entonces, la gente sí que está hablando mucho del año 2030 como uno de estos momentos, ¿no? Pero sí que es cierto que estos días, por ejemplo, con el tema del hielo, con algunos temas, sí que se está viendo que es que incluso se están acelerando las cosas más de lo que se preveía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucho que trabajar, hacerlo cuanto más mejor e intentarlo por todos los medios, ¿no? O sea, pero sí esperamos que los científicos se confundan en este aspecto, ¿no? Porque si no lo tenemos complicado, ¿no? Pero sí que creo que hay que intentar vivir bien, ¿no? O sea, no consumir mucho, pero sí vivir bien y no caer ni en ecoansiedades ni en tonterías de estas, porque es que al fin y al cabo esto también puede que no sea incorrecto, ¿no? Pero de alguna forma
Así que yo creo que hay que reivindicar el buen vivir, etcétera, ¿sabes? Para la humanidad y para todo esto y seguir trabajando todo lo que se pueda. Vamos, en ese aspecto yo creo que soy optimista, vamos. Gracias, Muchas Fernando. gracias. Sí. Vale. Venga. Bueno, qué interesante cómo estabas de nervioso, cómo te ha crecido la barba en lo que es la conversación con Fernando, ¿no? Es que a mí para hacer las entrevistas me gusta dejarme la barba larga, es más rollo Darwin, ¿sabes? Ya que estamos hablando de... No, es que les sale, vamos, se pone con los nervios, Hago fíjate. fuerza y me sale la barba. Como los muñecos esos que había que les alaba de los pelos, pues el rey igual, cuando está en una entrevista hace eso, ¿no? Bueno, no la vamos a comentar porque evidentemente acabáis de verla y bueno, estaba relacionada pues con todo lo que hemos estado hablando antes. La situación es bastante preocupante. A mí esa parte de... Bueno, vamos a vivir. sí, a mí eso me asustó mucho, la verdad. Pero bueno, es verdad, es que nunca se sabe. Los cataclismos, todas las cosas del universo no están... Independientemente de que estemos llevándolo mejor o peor, un día puede venir un meteoro. Eso quién lo sabe. Bueno, se encontraron ya hace poco cachos de meteoritos en Madrid, ¿no? Ahora hace poco, Los bueno... terremotos en Granada que han pasado últimamente. El Filomena, la Hortensia, el otro de la moto. Las altas temperaturas ahora en enero también. Están pasando cosas, Sí, la cosa es bastante rara. Pero bueno, esperamos que... Pero entre cosa y cosa, ¿te la meten? Entre cosas y cosas te la meten. Hombre, claro. Con los precios marginales, ¿no? Con los Con los precios beneficios marginales. caídos del cielo. Nos Porque- vamos a